Siempre pensé que el horror de la guerra era lo peor que podría haberme pasado. Pero la guerra terminó y me di cuenta de que lo más terrible no fue el campo de batalla, sino lo que vino después. Era un hombre roto cuando regresé a casa. Mi familia no me reconoció, mis amigos me evitaron. No había palabras que pudieran llenar el vacío en mi pecho. Las noches se convirtieron en un constante recordatorio de lo que había perdido, no solo en la guerra, sino en mi propia humanidad. Dormía poco, mi mente siempre corriendo a 1000 por hora, reviviendo cada disparo, cada cara que ya no vería más. Los días se convirtieron en una rutina de soledad. Todo cambió una noche. Estaba en el parque, sentado en un banco, con una botella de licor en las manos, mirando al cielo. Las estrellas parecían burlarse de mí, tan lejanas, tan frías. Pensé en mis hermanos de armas, aquellos que no volvieron. Pensé en cómo ellos, al menos, ya no sufrían. Ellos estaban en paz. Y yo, condenado a vivir este infierno de recuerdos, era el único que seguía atrapado. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre que no pertenecía allí. No tenía nada que ver con el parque ni con nadie que conociera. Su rostro estaba cubierto por una sombra que lo hacía difícil de ver, pero algo en sus ojos, había algo en ellos que me llamó la atención. Se acercó lentamente, como si supiera exactamente quién era yo. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz grave pero suave, como si no fuera la primera vez que hacía esa pregunta. Negué con la cabeza, sin saber qué responder. Mis palabras eran pesadas, como si mi garganta estuviera llena de barro. No. No estoy bien. Él se sentó a mi lado, sin pedir permiso, sin hacer preguntas adicionales. Solo esperó, como si el silencio fuera la respuesta más acertada. Finalmente, me miró y me dijo: «¿Te puedo ayudar?» «Si lo deseas». Mi primer impulso fue rechazarlo, pero la desesperación había calado tan profundo en mi ser que algo dentro de mí cedió. No importaba lo que me ofreciera. Ya no creía en nada. Ya no quería seguir adelante. «¿Cómo?», pregunté, mi voz quebrada. «¿Qué puedes hacer por mí?» «Te ofrezco lo que más deseas», dijo, su tono tan seguro, tan firme, que algo en mí despertó. «Puedo cambiarlo todo. Puedes tener lo que siempre soñaste. No más pesadillas, no más recuerdos. Todo lo que has perdido, lo recuperarás. Todo lo que has hecho, será borrado». Mis manos temblaban, y no era por el frío de la noche. Era el peso de sus palabras, la tentación que se filtraba en mi alma, lo que me hacía dudar. ¿Qué tenía que perder? Ya lo había perdido todo. ¿A qué precio?, pregunté, casi sin pensarlo. El hombre sonrió, una sonrisa que no era amistosa, pero tampoco cruel. «A tu alma, por supuesto». No dije nada. No necesitaba más explicaciones. Sabía lo que estaba sucediendo, pero ya no me importaba. En ese momento, solo quería dejar de sentir. «Lo acepto», dije, casi en un susurro. El hombre asintió, como si hubiera sabido que diría esas palabras. De su bolsillo sacó un papel arrugado, que extendió hacia mí. Era un contrato, uno que no entendía bien, pero que sentí como si fuera parte de mí, algo inevitable. «Firma, y todo cambiará». Tomé la pluma en mis manos, temblorosas, pero al mismo tiempo decididas. El trazo de mi firma fue firme, aunque mi mente gritaba que estaba cometiendo un error. Lo hice sin mirar atrás, sin pensar en las consecuencias. Porque, al fin y al cabo, ya nada importaba. El hombre se levantó lentamente, mirando el contrato con satisfacción. «Nos veremos pronto», dijo, y antes de que pudiera decir algo, desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, dormí sin pesadillas. Mi mente estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Pero al despertar, algo había cambiado. Lo sabía, aunque no quería admitirlo. Algo en mi interior estaba vacío,
y la paz que había sentido durante esa noche se estaba desvaneciendo rápidamente. ¿Qué había hecho? ¿Qué me esperaba ahora? De eso no estaba tan seguro. Pero lo que sí sabía era que no podía retroceder. La vida me había dado una segunda oportunidad. Pero la pregunta era, ¿a qué precio? El día siguiente no fue como cualquier otro. La luz del sol no era la misma. Había algo en el aire, algo distinto, que me hacía sentir inquieto, como si un reloj invisible estuviera corriendo dentro de mi pecho. No era el mismo cansancio al que me había acostumbrado. Esta vez era diferente. Era como si, al despertar, algo estuviera esperándome. Durante todo el día, me encontraba mirando las paredes, buscando respuestas en las grietas del techo, como si las sombras pudieran hablarme. La ciudad, que antes parecía sombría y distante, ahora me resultaba extrañamente nítida, demasiado real. Como si todo, incluso las personas que me cruzaba, tuvieran un brillo, una vibración que no había notado antes. El teléfono sonó, cortando mis pensamientos. Era mi hermano, el único que aún mantenía algo de contacto conmigo. Había estado evitándome desde que volví, pero este día parecía ser diferente. Contesté. ¿Qué pasa?, le dije, intentando sonar lo más normal posible. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz sonaba extraña, como si hubiera algo detrás de esas palabras que no entendía. Te vi ayer en el parque. Estabas hablando con alguien. Me quedé en silencio por un momento. ¿El parque? ¿De qué hablaba? No había nadie allí. O al menos no de la manera en que él lo describía. ¿De qué estás hablando?, respondí, algo nervioso. No estaba hablando con nadie. Hubo un largo silencio al otro lado. Lo vi. Estabas hablando con un hombre. Tenía una mirada rara. No me gustó verlo cerca de ti. ¿Estás seguro de que estás bien? No le respondí de inmediato. No sabía qué decir. La verdad era que no recordaba bien la conversación, solo sabía que había hecho un trato. Pero mi hermano estaba convencido de algo extraño, de algo fuera de lugar. Decidí cambiar de tema. Estoy bien, solo cansado. No te preocupes. La conversación terminó, pero las palabras de mi hermano seguían retumbando en mi cabeza. Lo vi. Algo no encajaba. Esa noche, después de todo lo que había pasado, decidí salir de nuevo. No quería estar solo. No quería enfrentarme a los recuerdos, a la soledad que me había seguido durante tanto tiempo. Así que me dirigí al mismo parque donde había firmado el pacto. El aire estaba más frío de lo normal y la luna parecía más brillante, más cerca, como si estuviera observándome. Estaba completamente solo, o al menos eso pensaba. Caminé por el sendero, sintiendo una presencia a mis espaldas. Era algo que no podía identificar, pero lo sentía cerca, como si alguien me estuviera siguiendo. Me detuve y miré hacia atrás. No vi a nadie. Solo el eco de mis pasos. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me hizo dudar. Algo estaba ahí, acechando. Entonces lo vi. El hombre. De pie, en el mismo lugar donde nos habíamos encontrado la noche anterior. La sombra que lo rodeaba era más intensa, más densa. Su mirada era la misma. Pero algo había cambiado en él. Algo había cambiado en mí. Ya no era solo un extraño, no era solo un ser enigmático. Era un recordatorio de lo que había hecho, de lo que había sellado. Vengo a recordarte lo que pediste, dijo, su voz profunda como la tierra. Lo que has ganado ya no tiene vuelta atrás. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en su voz que me helaba la sangre, una certeza que me hizo comprender que no había escapatoria. No tengo tiempo para juegos. ¿Qué has hecho?, le pregunté, apenas pudiendo hablar. Lo que querías, lo has obtenido. Pero todo tiene un precio. El mundo te parece diferente porque ahora lo ves a través de otro cristal. ¿Te parece mejor así?
¿Estás dispuesto a pagar el resto? Algo en su mirada me heló aún más. ¿Qué quieres decir? El hombre sonrió, pero no de una manera amable. Era una sonrisa oscura, sabia. Lo que te he dado no es gratis. Tu alma es solo el principio. Hay otros que vienen a reclamar su parte. Otros que no verás venir. Me sentí como si un peso invisible estuviera cayendo sobre mis hombros. ¿Qué quieres decir con otros? El hombre dio un paso hacia mí y sentí que la temperatura a mi alrededor descendía abruptamente, como si el aire se volviera más denso. Los pactos, como el tuyo, nunca se hacen en solitario. Los acuerdos tienen una cadena, y cada parte debe ser entregada. Tú obtuviste lo que querías, pero pronto alguien más, alguien cercano, vendrá por su parte. El precio nunca es solo tuyo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué quieres que haga? No puedes hacer nada, respondió, su tono ahora frío y absoluto. Todo lo que queda es esperar. De repente, sentí un nudo en el estómago. Mi mente comenzó a correr. Había algo más, algo que no entendía por completo. Mi hermano, ¿estaba él involucrado en esto? La gente a mi alrededor, ¿serían ellos los próximos en sufrir por mi error? Me volví hacia el hombre, con el deseo de pedirle más respuestas, pero antes de que pudiera decir algo más, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo la sensación de que algo mucho más grande y oscuro se acercaba. Volví a casa, con la sensación de que algo inevitable estaba en marcha. El tiempo ya no era el mismo. Cada minuto que pasaba parecía más pesado que el anterior, como si los segundos se estiraran y aplastaran mi alma. Estaba atrapado. Y lo peor de todo era que no sabía qué hacer para detener lo que había comenzado. Mi vida había cambiado. La pregunta era, ¿cuánto más debía perder para que todo esto tuviera sentido? El tiempo pasó, pero no se sentía como antes. Cada día parecía diluirse en el siguiente, como si estuviera atrapado en una rutina que ya no podía cambiar, ni quería. Lo que había comenzado como una búsqueda de paz se había transformado en una pesadilla. Mi mente estaba llena de sombras, y cada rincón de mi vida, cada conversación, cada mirada de las personas a mi alrededor, se había cargado de un peso invisible. Algo no estaba bien. Y, aunque trataba de ignorarlo, lo sabía. Todo estaba conectado. Todo. Mi hermano, después de esa conversación en el parque, empezó a buscarme más a menudo. Parecía preocupado, como si algo en su interior también le dijera que no todo estaba bien. Su insistencia me resultaba molesta, pero al mismo tiempo, algo en su presencia me calmaba. Como si, tal vez, él pudiera ser la única ancla que aún me quedaba. Una tarde, mientras estábamos tomando un café en la cocina de mi casa, me miró directamente a los ojos. Te he estado observando, dijo con cautela. Algo te está pasando, ¿verdad? No eres el mismo desde que volviste. No le respondí de inmediato. No sabía qué decir. No podía decirle lo que había hecho. No podía explicarle cómo, de alguna manera, el pacto me había cambiado, me había marcado de una forma que no se podía explicar con palabras. Estoy bien, fue lo único que pude decir. Pero él no se convenció. No lo estás. He visto cómo te pierdes, cómo te desconectas. Y me preocupa que no te estés dando cuenta de lo que has hecho. ¿Qué he hecho?, pregunté, mi voz temblando. ¿Qué sabes tú? Él respiró hondo, como si estuviera tomando fuerzas. Debí hablar con ese hombre. La noche que fuiste al parque. No puedo explicarlo, pero hay algo raro en todo esto. Algo oscuro. No sé qué es, pero me siento como si estuviéramos siendo observados. La mención del parque y de aquel hombre me golpeó con fuerza. El recuerdo de su mirada, de sus palabras, me atravesó nuevamente. Y, aunque intentaba no pensar en ello, su advertencia no podía ser ignorada. Solo, quiero ayudarte, dijo mi hermano, viendo mi reacción.
Lo que sea que hayas hecho, tiene consecuencias. Quiero que volvamos a ser como antes. La idea de volver a ser el hombre que fui antes de la guerra, antes del pacto, me parecía cada vez más lejana, casi ridícula. El pasado se desvanecía como un sueño borroso, mientras que lo que me aguardaba ahora era una realidad más oscura, más opresiva. Lo siento, pero no puedo. Ya no soy quien era. Lo que sucedió, lo que hice, no tiene marcha atrás, respondí con la voz más firme que pude. Mi hermano suspiró, frustrado, pero se levantó de la mesa sin decir nada más. Sabía que no lo entendería. Sabía que la lucha que tenía dentro de mí no era algo que pudiera compartirse. El pacto ya había comenzado a desatar una cadena de eventos y no podía escapar de ello. Esa misma noche, mientras estaba en mi habitación, la sensación de ser observado volvió. No estaba solo. Podía sentirlo en la nuca, esa presión que me decía que no podía relajarse, que debía estar alerta. Miré hacia la ventana, la oscuridad fuera parecía más densa de lo normal. De repente, vi una figura en la distancia, justo donde el parque se encontraba. Era él. El hombre del pacto. Estaba allí, observándome desde las sombras. La presencia de esa figura me erizó la piel. Esta vez, no se acercó. No hizo ningún movimiento. Solo me observaba, como si estuviera esperando algo. Algo que aún no entendía, pero que sentía que estaba por llegar. Pasaron los días, y la sensación de inquietud no hizo más que aumentar. En el trabajo, en las calles, en mi propia casa, sentía que todo me estaba presionando, como si el aire estuviera más denso, como si cada momento estuviera siendo observado. Incluso la gente a mi alrededor comenzó a cambiar. Miradas furtivas, sonrisas extrañas, palabras que se sentían cargadas de algo que no podía identificar. Algo oscuro, algo que me miraba desde las esquinas, desde los rincones de las habitaciones. Y fue una noche, después de semanas de sentir esa presión constante, cuando el hombre volvió a aparecer, esta vez frente a mí, en el mismo lugar donde nos habíamos encontrado la primera vez. No has entendido nada, ¿verdad?, dijo, con la misma voz que me helaba la sangre. Te has entregado sin saber qué significa este trato. Pensaste que lo tenías todo bajo control, que habías ganado. Pero los acuerdos como el tuyo siempre llegan con más de lo que se ve a simple vista. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, temblando. Mi mente estaba tan nublada que apenas podía seguir sus palabras. Pero, en algún lugar dentro de mí, sentía que lo que él decía era cierto. Había algo que me estaba escapando. Algo que aún no veía. Lo que has recibido es solo el principio, continuó. Tu alma es solo el primer precio. Y ahora, hay otros que deben cobrar lo que les corresponde. El ciclo ha comenzado. No sé de qué hablas, respondí, mi voz quebrada, pero también llena de miedo. No quiero seguir con esto. Quiero que se acabe. El hombre sonrió, pero esta vez su sonrisa fue aún más aterradora. No puedes escapar de lo que has iniciado. No te pertenece a ti. Ya es demasiado tarde para deshacerlo. Con esas palabras, se desvaneció una vez más, dejando un rastro de oscuridad a su paso. Y yo me quedé allí, en silencio, sintiendo que algo mucho más grande que yo estaba tomando el control de mi vida. Era una sensación de inevitabilidad. Algo terrible estaba por suceder, y yo ya no tenía el poder de detenerlo. La noche que el hombre se desvaneció dejó una marca en mí. No fue solo un miedo pasajero, ni una sensación efímera. Era algo mucho más profundo, una especie de certeza abrumadora. Algo estaba cambiando, y aunque me resistiera, ya no podía escapar. Las palabras del hombre resonaban en mi mente una y otra vez, el ciclo ha comenzado. Pasaron los días, pero la pesadilla no se desvaneció. En su lugar, se volvió una parte de mi vida, una sombra que me perseguía a cada paso. A veces, creía escuchar susurros, como si algo estuviera dentro de las paredes de mi casa, observándome desde los rincones más oscuros.
Otras veces, sentía como si una mano invisible me apretara el pecho, como si me estuviera quitando el aire, la calma, la esperanza. Intenté hablar con mi hermano nuevamente. Quizás él podría ayudarme. Quizás él pudiera ver lo que yo no podía ver, entender lo que estaba pasando de una manera más clara. Pero, cada vez que lo buscaba, había algo en su mirada que me inquietaba. Como si también él estuviera cambiando. Como si algo de esa oscuridad que me rodeaba estuviera comenzando a envolverlo a él también. Una noche, mientras estábamos cenando en su casa, noté que no estaba realmente allí. Su mirada estaba vacía, fija en el horizonte, como si estuviera mirando algo que solo él podía ver. Le hablé, pero no me respondió de inmediato. ¿Qué te pasa?, le pregunté, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al tomar el vaso. Te veo raro últimamente. Finalmente, levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los míos. Era como si una chispa de reconocimiento pasara entre nosotros, pero no era la chispa de un hermano que aún me entendía. Era algo más profundo, algo que me heló hasta los huesos. Me siento observado, dijo en voz baja. Como si hubiera algo acechando, esperando. No sé si estoy perdiendo la cabeza o si esto es real. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La sensación que él describía era exactamente la misma que yo sentía, solo que, en mi caso, había sido mucho más intensa, mucho más palpable. Pero la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué él también? Es por mí, ¿verdad?, pregunté, sin poder evitarlo. Porque yo hice un trato. Algo oscuro. Algo que ni siquiera entiendo. Su rostro se tornó pálido, sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y comprensión. ¿Un trato con quién? Su voz temblaba. Dime que no lo hiciste. Dime que no. No puedo retroceder, le dije, las palabras saliendo con una urgencia desesperada. Ya lo hice. Lo acepté. No sé qué pasa, pero siento que hay algo peor acechando, y no puedo detenerlo. No sé qué hice, pero te está alcanzando también. Mi hermano se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana y miró hacia el exterior. La oscuridad estaba espesa, como si la misma noche estuviera tragando todo a su paso. Sentí su angustia, sentí que se estaba contagiando de mi desesperación. Y era cierto, algo oscuro, algo maligno, se había desatado. No solo para mí, sino también para los que me rodeaban. ¿Crees que yo no lo siento?, susurró. Lo siento en cada rincón de esta casa. Y cada vez que está cerca, siento como si algo nos estuviera observando a los dos. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Una pieza que había estado fuera de lugar por días, semanas, empezó a encajar. El hombre. El pacto. La cadena que él había mencionado. No se trataba solo de mi alma. Había algo más. Alguien más. ¿Lo que has dicho es por él?, le pregunté, con la garganta cerrada. ¿Es él quien está detrás de esto? Mi hermano me miró, como si no comprendiera completamente lo que estaba diciendo, pero a la vez, algo en su rostro mostró que lo entendía, al menos en parte. ¿Quién?, preguntó, y entonces, la puerta de la casa crujió. Ambos nos volvimos hacia la entrada. La puerta estaba cerrada, pero el sonido de alguien entrando era inconfundible. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Sentí que me faltaba el aire, como si todo a mi alrededor se estuviera encogiendo. El terror se apoderó de mí, y antes de que pudiera decir algo, la figura apareció en el umbral. Era él. El hombre del pacto. No estaba solo. A su lado, había más figuras, sombras que se movían en silencio, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. No podía ver sus rostros, pero lo sentía sus miradas que calaban en lo más profundo de mi ser. El hombre levantó la mano, señalando en mi dirección. El ciclo continúa, dijo con voz baja y siniestra. Y aquellos que están cerca de ti, aquellos que comparten tu destino,
pagarán por ello también. Mi hermano dio un paso atrás, su rostro lleno de horror al darse cuenta de lo que había ocurrido. ¿Por qué?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué nosotros? El hombre sonrió, su rostro oscurecido por las sombras que lo rodeaban. El pacto no es solo tuyo. Todo aquel que toque tu vida será parte del precio. La cadena no tiene fin, y todos ustedes deberán rendir cuentas. Y, antes de que pudiéramos reaccionar, las sombras avanzaron, rodeándonos, acercándose con una velocidad aterradora. Sabía que estaba atrapado. Y, de alguna manera, también sabía que mi hermano ya no era solo un espectador. El precio, la deuda, lo alcanzaba a él también. Las sombras se acercaron a nosotros como una niebla espesa, envolviéndonos con una frialdad que me paralizó. No podía moverme, ni hablar. Todo en mi ser gritaba por huir, pero algo en mi interior me decía que no importaba a dónde fuera, no habría escape. Había hecho un trato, y las consecuencias no solo me afectaban a mí, sino a todo lo que había tocado, incluso a mi hermano, el único lazo que me quedaba. El hombre del pacto dio un paso adelante. Su rostro seguía envuelto en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad insoportable. ¿A qué has venido?, pregunté, con la voz rota por la desesperación. ¿Por qué haces esto? Porque el pacto tiene su precio, respondió él, sus palabras retumbando en mis oídos. Lo que has pedido no tiene límite. Todo aquel que esté cerca de ti debe pagar. Y tú ahora debes enfrentarlo. Mi hermano, aún paralizado por el terror, dio un paso atrás, temblando. No tenemos nada que ver con esto. No fue mi culpa. Yo no hice nada. El hombre miró a mi hermano con una mirada que lo atravesó como una daga. No importa. Ya estás marcado. El pacto está sellado. No hay salida. La atmósfera en la habitación se volvió aún más pesada, como si el aire estuviera apretado por un puño invisible. Y entonces, uno de los seres en la oscuridad se acercó a mi hermano. Mi corazón latió fuerte en mi pecho mientras sentía que el terror lo envolvía también. No era solo el miedo lo que lo consumía, era la realidad de que ya nada podía salvarlo. No. Déjalo en paz, grité, avanzando hacia ellos, pero mis piernas no me respondían. Sentí como algo me mantenía anclado en el lugar. El hombre del pacto levantó la mano, y de inmediato, las sombras se apartaron. No es tu hermano quien pagará el precio esta noche, dijo, con una calma cruel. El verdadero precio es tuyo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir con eso? Lo que has hecho, lo que has tomado, no tiene retorno. No solo has perdido tu alma, has perdido todo lo que alguna vez conociste. Ahora, eres solo una parte de la cadena que nunca terminará. Entonces, sentí el peso de la condena caer sobre mí. El suelo bajo mis pies se deshizo, y una oscuridad densa, viva, me tragó. En un suspiro, me vi atrapado en una oscuridad infinita, donde el tiempo no existía. Era una especie de vacío, un lugar sin esperanza, donde no había ni futuro ni pasado. La agonía de lo que había hecho, de las vidas que había destruido, de las almas que ahora debía compartir, me aplastó con una fuerza insoportable. Y en esa oscuridad, oí una risa, no del hombre, sino de algo mucho más grande, más antiguo. El sonido resonó en las paredes vacías de ese lugar, un eco interminable que me arrastró más profundo. De repente, la figura del hombre apareció nuevamente, esta vez más cerca, como una sombra que se fundía con la negrura a su alrededor. Ahora eres parte de la cadena. Y todo lo que toques, todo lo que ames, se verá arrastrado hacia este abismo. El ciclo continúa. No hay redención, no hay vuelta atrás. Pero entonces algo cambió. Una fuerza dentro de mí despertó. No era poder, ni magia. Era una comprensión, una aceptación amarga de lo que había hecho, de lo que había perdido. En ese vacío, me di cuenta de que no podía quedarme allí,
de que, aunque no pudiera escapar del pacto, podía enfrentarlo. Puede que no pueda salvar lo que he perdido, pero no dejaré que te lleves más, murmuré, mi voz más fuerte de lo que había sido en años. Si mi alma está condenada, que lo esté. Pero no tomaré más vidas. No más. El hombre, por primera vez, titubeó. Su sonrisa se desvaneció un instante. ¿Qué piensas hacer? El ciclo es eterno. Lo que has comenzado no puede ser detenido. Tal vez no pueda detenerlo, pero puedo decidir cómo enfrentarlo. No seré un esclavo de tu voluntad, respondí, sintiendo cómo la oscuridad alrededor de mí se comprimía. Si esta es mi condena, la aceptaré. Pero no me arrodillaré ante ti. No más. La habitación a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse, y con ella, las sombras que la llenaban. El hombre dio un paso atrás, como si lo que estaba ocurriendo no estuviera bajo su control. Su expresión cambió, por un segundo, a algo más cercano al desconcierto. No entiendes lo que has hecho, dijo, su tono más bajo y menos seguro. Lo que has sellado no es solo una deuda con el diablo. Es el peso de la eternidad. No puedes escapar. Quizá no pueda escapar. Pero no necesito escapar para ser libre, respondí, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse, lentamente, como una niebla que se disuelve con la luz del amanecer. El hombre se desvaneció, y la última imagen que vi de él fue una figura sombría, alejándose, como si su poder hubiera comenzado a desmoronarse. En ese momento, supe que aunque el pacto no podría ser deshecho, no todo estaba perdido. El precio era eterno, pero yo había encontrado mi lucha. Y con ella, la última chispa de esperanza que podía mantener viva. A partir de ese día, no sería el hombre que se arrastra en las sombras del pacto. Sería alguien que lucha por lo que queda. No para redimir mi alma, porque ya nada podía hacer por eso, sino para evitar que más personas, más vidas, se vieran arrastradas por la cadena que había comenzado. El ciclo no había terminado, pero mi lucha apenas comenzaba. Y esa sería mi condena, mi lucha y mi destino.